Bienvenidos de nuevo al canal del Reinado Oscuro. Es momento de comenzar con las biografías de los miembros principales de los X-Men. Hoy revisaremos a uno de los mejores mutantes y con una amplia historia, el líder del equipo de los X-Men. Me refiero a Cíclope. A mí, mis X-Men. Así que sin más por el momento, comencemos. Scott Summers nació en Alaska, el primer hijo de Catherine Ann y su padre, el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Christopher Summers. Después de un tiempo, nacería su hermano menor, Alexander Summers. Durante su infancia, vivió como un niño normal junto a su hermano. Un día, la familia decidió tomar unas vacaciones y Christopher decidió ir en su propio avión. De regreso, el avión del capitán Summers fue atacado por una nave del Imperio Shi'ar, causando un gran daño en el avión, provocando que cayera. Catherine y Christopher enseguida colocaron el único paracaídas en Scott y Alex, empujándolos del avión para que salieran con vida. Aunque parecía que los hermanos estaban a salvo, el paracaídas también se incendió, provocando una rápida caída, dejando heridos a ambos y a Scott con un gran golpe en la cabeza que dañó una parte de su cerebro, la cual le permitía controlar los rayos de sus ojos. A lo lejos veían como el avión donde iban sus padres explotaba, creyendo que sus padres habían muerto. Los hermanos pasaron la noche en el bosque hasta que un helicóptero llegó a la zona y ayudó a los hermanos para salir de ahí. Ambos fueron llevados a un orfanato, propiedad del Dr. Milbury, un alias de Mr. Siniestro. Mientras ambos hermanos estaban en recuperación, el Dr. Milbury se interesó por la familia Summers, ya que creía firmemente que era una familia con genética mutante pura. Principalmente se enfocó en Scott, ya que le parecía el mutante con más potencial para sus experimentos. Así que decidió separarlo de su hermano, logrando que adoptaran a Alex, quien ya se había recuperado totalmente. Mientras Scott seguía siendo sometido a pruebas y experimentos por el Dr. Milbury, colocándole algunos bloqueos mentales y evitando que alguien lo adoptara, volviendo a Scott un niño triste, tímido y antisocial. Así fue por muchos años, hasta que Scott decidió escapar del orfanato, lográndolo con éxito, pero mientras iba por la calle, un gran dolor de cabeza lo detuvo, y una gran ráfaga salió de sus ojos, dándole a una grúa. Con el impacto, la grúa soltó la carga que tenía, y estaba a punto de aplastar a unas personas. Scott rápidamente usó de nuevo un rayo de sus ojos para destruir el pedazo de la carga. Las personas vieron a Scott como un terrorista y de inmediato un grupo de personas lo rodearon intentando lincharlo. Scott logró escapar de la multitud subiendo a un tren de carga y bajando del tren se encontró con Jack O'Diamonds, un criminal que intentó reclutar a Scott para sus crímenes. En un inicio, Scott se negó, por lo que Jack lo maltrataba. En ese momento, el profesor Charles Xavier sintió telepáticamente el sufrimiento del chico, por lo que se asoció con el FBI para buscarlo. Después de un tiempo, logró encontrar a Scott y lo rescató de las manos de Jack. Charles invita a Scott a unirse a su escuela de jóvenes mutantes para ayudarle a controlar sus poderes, y también le menciona acerca de un grupo llamado los X-Men. Scott acepta y se va con él a la mansión Xavier. En cuanto llegan, Charles lo apoya en todo aspecto, borrando el recuerdo de la multitud para tranquilizarlo. Después de un tiempo, le da su característico visor, hecho de plástico de alto impacto y lleno de polvo de cristal de rubí cuarzo, capaz de controlar los rayos de Scott. Al mismo tiempo, Charles ayudaba a Jean Grey con sus poderes mentales. Scott, al conocer a Jean, quedó enamorado de ella, aunque era muy tímido para decírselo. Scott oficialmente se convirtió en el primer miembro del equipo llamado X-Men, con el nombre clave Cíclope. Más tarde se unirían al equipo Jean Grey, Hank McCoy, Warren Worthington y Bobby Drake. Juntos formarían a la primera generación de los X-Men, liderados por Cíclope. Ahora revisaremos algunos momentos relevantes de Cíclope a lo largo de la historia. La primera misión liderada de Cíclope fue salvar la base espacial estadounidense Cabo Cañaveral del terrorista Magneto. Después de un tiempo, Scott lograría reencontrarse con su hermano Alex y lo rescataría del faraón viviente. Posterior a esto, Alex también se uniría a los X-Men.
Cíclope y su equipo de X-Men fueron atacados y capturados por la isla de Krakoa, aunque Cíclope logró escapar para pedir ayuda al Profesor X. En ese momento, el profesor reúne un nuevo equipo de mutantes para salvar al resto de los X-Men originales. Después del ingreso de Wolverine, Scott se dio cuenta de que también estaba enamorado de Jean, lo que causó una breve rivalidad entre ambos por un tiempo. Durante la saga de Phoenix, Scott se reencuentra con su padre, quien ahora tiene el nombre clave de Corsario. En ese momento, ninguno de los dos se percata de la relación padre e hijo hasta tiempo después. Tras la muerte de Jean en la saga de Dark Phoenix, Scott decide abandonar el equipo de los X-Men y se une a una tripulación de barco pesquero, donde conocería a Lee Forrester, con quien Scott intentaría tener una relación para olvidar a Jean, aunque la relación no tendría mucho éxito y terminarían rompiendo tiempo después. Por un breve tiempo, volvió a ayudar a los X-Men para enfrentar a la princesa Shi'ar Deathbird. Durante esa misión, se enteraría que Corsario es su padre. Nuevamente, abandonó a los X-Men y se reencontraría con sus abuelos paternos. Ellos son dueños de una empresa naviera en Canadá, por lo que Scott decide trabajar con ellos. Poco después, conocería a una mujer piloto de aviones llamada Madelyne Pryor, quien tiene un gran parecido con Jean. Madelyne fue colocada justo ahí por Mr. Siniestro. Scott queda enamorado de ella y está convencido de que es una reencarnación de Jean. Le propone matrimonio y terminarían casándose tiempo después. Madelyne quedaría embarazada y daría luz a Nathan Somers, por lo que la pareja decide ir a vivir a Alaska. Tiempo después, los Cuatro Fantásticos y los Avengers contactan a Scott, ya que encontraron un capullo y a la verdadera Jean Grey. Scott queda sorprendido al verla, y lo único que puede hacer es quedarse con la verdadera Jean. Además, él y el resto de los X-Men son contratados por el gobierno para formar un grupo llamado X-Factor, por lo que Scott termina abandonando a Madelyne y a su hijo en Alaska para que Jean no se entere de su matrimonio. Scott mantuvo una buena amistad con Jean mientras trabajaban juntos en X-Factor, luchando con varias amenazas, entre ellas Apocalipsis y sus jinetes. Madelyne estaba aparentemente muerta, por lo que Scott decide buscar a su hijo, el cual fue secuestrado por Mr. Siniestro. Posteriormente, Scott se daría cuenta que Madelyne estaba viva y ahora se hacía llamar la Reina Duende, volviendo junto con el demonio Nastyr y Alex Somers bajo su control, ya que planeaba sacrificar a su hijo, todo para vengarse por la traición de Cíclope. Scott se enfrenta a los demonios liberados y en ese momento se encuentra con Mr. Siniestro, quien tiene a su hijo. Siniestro también le revela la verdad a Madelyne de que era un clon, creada por él, por lo que ella termina suicidándose. Scott y Jean logran vencer a Mr. Siniestro y salvar a Nathan. Scott y Jean cuidarían de Nathan durante un tiempo, pero Apocalipsis secuestraría al bebé, ya que creía que el bebé podría convertirse en un gran guerrero y ser una amenaza, por lo que lo infectó con un tecnovirus, condenándolo a muerte. Con todas sus fuerzas y furia, Cíclope mata aparentemente a Apocalipsis. No parecía haber solución para curar a Nathan, pero un equipo llamado Ascani se ofrece en ayudar a Nathan, pero tendrían que llevarlo al futuro. Cíclope acepta, resignándose a no ver a su hijo nunca más. Unos meses después, Scott y Jean fueron atacados por Strife, un terrorista proveniente de un futuro lejano. Más tarde se revelaría que es un clon de Nathan. Scott y Jean son salvados por Cable, el verdadero hijo de Cíclope. Tiempo después, Scott y Jean se terminarían casando en la Mansión X. Luego de vivir juntos un tiempo, son abducidos mentalmente por Rachel Somers. Ella se presenta ante Scott y Jean y les revela que es quien salvó a Nathan y lo llevó al futuro. Rachel transporta las mentes de Scott y Jean al futuro para que puedan criar a su hijo, pero con nombres diferentes. Aunque la pareja solo estuvo inconsciente unos minutos, pasaron 10 años en su mente. Tiempo después, Scott y Jean regresarían a los X-Men para enfrentar a Apocalipsis, quien intentaba tomar control y fusionarse con Nate Somers, una variante del hijo de Scott proveniente de otra realidad.
llamada la Era de Apocalipsis. Scott junto a Cable logran evitarlo, pero tras esto, Scott es quien termina fusionándose con Apocalipsis. Scott huye para ocultarse tras tener la mente de Apocalipsis, y hasta tiempo después Jean lo encontraría. Cable ayudaría a eliminar la esencia de Apocalipsis en la mente de Scott, pero él quedaría traumatizado, por lo que su relación con Jean entraría en problemas y crisis. Scott recurre a ir a terapia con Emma Frost, pero durante las sesiones un amorío surgiría de ambos. Esta relación sería descubierta por Jean, causando la ruptura del matrimonio. Tiempo después de la muerte de Jean, el Profesor X dejaría la mansión y dejaría a cargo a Cíclope y a Emma, y durante este tiempo la Bruja Escarlata eliminaría los poderes del 90% de los mutantes, siendo Cíclope uno de los pocos en conservar sus poderes. Scott haría una alianza con Magneto después de que el nuevo jefe de S.H.I.E.L.D., Norman Osborn, declare a los X-Men como ilegales, por lo que Magneto les ofrece refugio en el asteroide M. Después de esto, la Fuerza Fénix regresa a la Tierra para buscar a una mutante mesías llamada Hope Summers. Cíclope quiere utilizar esta combinación para regresarle los poderes a los mutantes, lo que causa un conflicto entre los X-Men y los Avengers. Durante esta batalla, Fénix queda herida y solo alcanza a entrar en el cuerpo de Scott, volviendo de nuevo a su versión de Dark Phoenix. Esto provoca que Fénix cause demasiada destrucción con el cuerpo de Cíclope. Charles intentó vencerla, pero no fue suficiente, por lo que incluso terminaría muriendo. Solo sería detenido por la unión de Hope y Wanda. Tras todos estos actos, los Avengers encerrarían a Scott en una prisión, aunque más tarde sería rescatado por Magneto, Danger y Magic. Ahora ellos son fugitivos, por lo que deciden esconderse en una antigua base de Arma X en Canadá, donde Scott abriría una nueva escuela para jóvenes mutantes. Después de un tiempo, Tormenta contactaría a Cíclope para avisarle que se iba a leer el testamento del Profesor X, por lo que le permitirían regresar. Al leer el testamento, Charles dejó todos sus bienes a Scott por considerarlo como un hijo. Gracias a esto, Cíclope logró traer a sus alumnos de Canadá a la Mansión X. Luego de volver a ganarse la confianza de su equipo y de la humanidad, los X-Men serían llamados para acudir a la isla Muir, ya que ha sido invadida por nieblas terrígenas, las cuales le dan poderes a la raza de los inhumanos, pero para los mutantes son mortales. En cuanto el equipo llega, Cíclope muere casi al instante por la niebla. Emma Frost es la única que ve a Scott morir, por lo que decide crear una ilusión de Cíclope para causar una guerra entre mutantes e inhumanos, haciendo parecer que Cíclope murió en combate contra Black Bolt. Cíclope se convierte en un héroe recordado y una inspiración para la causa mutante, aunque como la mayoría de personajes de cómics, terminaría reviviendo tiempo después. Después de la extensa historia de Cíclope, solo queda revisar los diferentes medios donde lo hemos visto. En películas lo vimos en X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand y X-Men Días del Futuro Pasado, interpretado por James Marsden. Después, en X-Men Apocalypse y X-Men Dark Phoenix sería interpretado por Ty Sheridan. En la animación lo hemos visto principalmente en la serie X-Men de 1992, tuvo un cameo en la serie animada de Spider-Man, lo vimos en X-Men Evolution del 2000, en Wolverine y los X-Men del 2009, en el anime de los X-Men del 2011 y recientemente lo volvimos a ver en X-Men 97. En los videojuegos ha aparecido en varios juegos, iniciando con X-Men Children of the Atom de 1994, X-Men Mutant Apocalypse de 1995, X-Men vs Street Fighter de 1996, Marvel Super Heroes vs Street Fighter de 1997 y Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes del 2000. Esta fue la historia de Scott Summers, un mutante de gran importancia por sus genes puros, lo que lo llevaron a ser un objetivo de experimentos. A pesar de su sufrimiento, Scott no solo se convirtió en el primer miembro de los X-Men, sino en el líder, y más tarde tomando el puesto de su mentor, como director de la escuela del Profesor X.
Bueno compañeros, hemos terminado con esta biografía de Cíclope. Recuerda que si te gustó puedes dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo y hasta la próxima.